de su oficio como profeta. El pastor Ariel nos va a estar compartiendo sobre este oficio de Cristo en esta siguiente sesión. Ahora nos toca hablar de esta otra función de Cristo. Hablamos de Cristo como Rey y ahora Cristo como profeta. Y la función profética de Cristo, ¿no?, se nos presenta ya desde el Antiguo Testamento. Sabemos por algunos pasajes que están puestos allí, por ejemplo en Génesis 20 y Deuteronomio, que Moisés se ha llamado profeta, ¿no? El padre Abraham también llamado profeta ahí en Génesis 27. Después comienza una era de profetas, ¿no?, como Eliseos, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel y todos los que conocemos también, ¿no?, como los profetas menores. Pero vamos a identificar un concepto importante. ¿Qué es un profeta? Profeta es alguien que recibe un mensaje de parte de Dios y lo comunica, ¿sí? En este sentido, todos nosotros cuando leemos las Escrituras y predicamos, estamos haciendo la función de un profeta. Ya veremos, y espero no irme por las ramas porque este tema me apasiona, porque estamos viviendo un momento donde hay tantos falsos profetas que se levantan, donde vamos a ver que esta función, ¿no?, de Cristo, único, perfecto, no tiene nada que ver con los que hoy se titulan profetas, ¿no?, o apóstoles, ¿no? Saben que ya les quedó corto el tema de apóstoles, el título les quedó corto. Ahora hay arcángeles, ¿sí? Hay un movimiento que son arcángeles. Así que esto tiene para rato. Seguramente vamos a llegar a cuestiones que no vamos a poder creer lo que se está diciendo, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar del tema y vamos a ir avanzando. Vamos a ver que Cristo es profeta por definición y función. Vemos ahí en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que primeramente vemos que Cristo cumple por definición y función este oficio, el de profeta. Él vino a hablar de parte de Dios. Bien, ahora hemos visto y espero que esté bien en claro que Jesús es Dios. Y como Dios, ¿no?, y Jesucristo ya se ha revelado, ¿sí? Él nos ha dado revelación, se ha revelado al hombre. Y lo ha hecho de varias maneras. Ahí tienen varias maneras en que Dios se ha revelado. Y esta revelación, primeramente, la podemos conocer de forma externa, y es a través llamada revelación natural o revelación general, ¿sí?, que la encontramos en Romanos 1, 18 al 20, que lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que vemos que la revelación de Dios fue por medio de lo natural, le llamamos la creación. Pero el hombre, por supuesto, no ha creído a esa revelación. Dentro de esa revelación externa hay dos maneras, una la oral y la otra escritural. Y tenemos ahí este texto de 1 de Pedro 1:11, que nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Queridos hermanos, Cristo inspiraba a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas eran guiados por Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Hablaba, ¿no?, a esos profetas por medio oral. Pero también estos profetas, ¿sí?, también algunos de ellos, no todos, lo hicieron de manera escritural, como Isaías, Jeremías, Daniel, ¿no? Todos ellos escribieron, ¿sí?, no solamente de forma oral. Así que esta fue una revelación externa de dos maneras, oral y escrita. Pero hay una que hay que tener muy en claro, y me encantaría que lo tengan muy presente. Una revelación especial, que es la interna, y eso llamado en teología es la iluminación. Querido hermano,
Toda la información que hoy recibiste, si no tuvieras el Espíritu Santo, la revelación interna, tú lo que escuchaste hoy no hubieras podido entenderlo, no te hubiera servido de nada. A menos que el Espíritu Santo iluminó tu corazón, es lo mismo que hizo en nuestra regeneración. El hombre natural, dice la palabra de Dios, no puede entender las cosas de Dios, no puede percibirlas. Por eso el Espíritu Santo es la revelación interna dada por Jesucristo para que podamos entender la Escritura, nacer de nuevo. Y hoy toda la información que recibiste la has podido entender y creer por la fe, por medio del Espíritu Santo. Así que esta revelación, la externa como la interna, es una de las facetas de Cristo como ese profeta, como el que revela, ¿sí? Ahora vamos a ver otro punto, que es que Jesús es el profeta señalado en el Antiguo Testamento. Y ahí tienen un texto, ¿no?, muy importante, que es, por decirlo de una manera, la profecía más importante o más destacada del Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos allí, es Deuteronomio 18, del 15 al 19. Y yo quiero que lo lean porque vamos a ver cómo se cumple. Esta es una exposición corta, ¿sí? Vamos a ver cómo se cumple esta profecía. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y escucha esto. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, has hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, ¿sí? Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, ¿quién es este profeta que Dios levantaría, ¿no?, como Moisés? Allí tenemos una clara descripción de quién es este profeta en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 20 al 23. Creo que está en la próxima. Allí. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ahí tenemos ese texto que ustedes lo pueden ir leyendo juntamente conmigo. Dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios como por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Que dice después, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. A él oiréis. Se cumple la profecía de Moisés, querido hermano. El versículo 23, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Queridos hermanos, ¿ustedes recuerdan la transfiguración? ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras? Dice que entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que ahí se cumple esta profecía de quién sería ese profeta como Moisés. Aquí vemos este texto como lo acaba de leer. Fíjate que según Moisés, solamente una persona podía lograr esta obra monumental. El Señor mismo. La respuesta está expresada al final del Pentateuco. Si ustedes leen estos textos, por amor del tiempo, yo no los voy a leer, pero al final, por ejemplo, el del 36, si lo quiero leer, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Las palabras de este profeta que sería levantado como Moisés, pero distinto a Moisés, era Dios mismo. Él es el que daría vida a través de sus palabras, quien oyere esas palabras. Así que podríamos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento una posibilidad de que hubiera sido otra persona. Por ejemplo, algunos podrían pensar que habría sido Isaías, ese profeta que sería como Moisés, alguien muy importante. Pero Isaías vemos claramente que habla del Mesías que iba a venir, de esa persona que moriría y sufriría y sería quien hablaría de parte de Dios.
Isaías no podría ser. Algunos podrían pensar en Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, ¿no? Se cumple una profecía de Malaquías, allí en Juan 95 luego, pero la Escritura cita a Deuteronomio. Hechos está citando a Deuteronomio, a ese que sería como Moisés. Es más, Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, de su calzado. Así que, justamente, Jesús también es confirmado en el Nuevo Testamento. Recuerdan que la respuesta contundente de Hechos 3:20 al 26. Nuestro Señor también se declaró a sí mismo profeta. Y fíjate en qué versículo. Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿no? Jesús acaba de declarar literalmente, no hay profeta. Él es profeta, ¿por qué? Porque nadie le cree. No hay profeta en su propia tierra, ¿no? Juan 8:26, fíjate, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 6:4, Juan 4:44, fíjate, vino a hacer lo que los profetas hicieron, comunicar el mensaje de Dios al hombre. Jesucristo fue con esa misma función que vino, no solamente, obviamente, a morir en la cruz por nosotros y redimir nuestros pecados, pero Él vino a hablar de parte de Dios. Ya vamos a ver que esta función, por ejemplo, en Juan, tenemos, allí están los versículos, no, creo que tengo otra con más versículos, ¿sí? No, perdón, en la anterior. Allí, por ejemplo, en el libro del Evangelio de Juan, también si quieren anotar, tenemos Juan 12:49-50, Juan 15:15, Juan 17:8, que lo hemos leído. Vemos claramente que Jesús, ¿no?, es ese profeta esperado, confirmado en el Antiguo Testamento, confirmado en el Nuevo Testamento, pero hay algo más, el estilo de Jesús como profeta. Fíjate que estas son cosas que fue el estilo de Jesús como profeta, y también fue de muchos profetas del Antiguo Testamento, y cosas que hoy, la verdad, hay muchos que quieren replicar, y cuestiones que son narrativas, ¿sí?, que son descriptivas, no prescriptivas en el Nuevo Testamento, que ocurrieron, que solamente pertenecen a un evento único, ¿sí? Por ejemplo, muchos otros pasajes del Antiguo Testamento tienen declaraciones tales como vino palabra del Señor, ¿no?, e indicando la fuente del mensaje, era Dios y no el profeta. Mira, querido hermano, hoy en día, si yo digo, así dice el Señor, y no leo un versículo, te estoy mintiendo y estoy diciendo cualquier cosa. Lo que tiene que salir de mi boca es un versículo de la palabra de Dios, porque la revelación ya está dada. Fíjate que el estilo de profeta era proclamar el mensaje de Dios por medio de la predicación. Y esto es lo que muchísimos confunden. Como dije al principio, nosotros estamos proclamando el mensaje de Dios. Cuando predicamos estamos proclamando como un profeta el mensaje de Dios. Lo que pasa es que la función del profeta, antes de estar terminada la revelación, era un mensaje de parte de Dios desconocido. La revelación en las Escrituras, como vemos, ahora que la tenemos completa, ha sido progresiva. Entonces Dios usaba a los profetas para dar esa revelación. La revelación no cambia, pero sí ha sido progresiva. Fue dándose en el tiempo. Entonces, esto de proclamar el mensaje era una función propia de un profeta. Y en ese solo sentido, nosotros somos profetas, pero ya no de una revelación desconocida, sino de una revelación ya dada. ¿Sí? Nosotros cuando decimos esto, estoy leyendo un pasaje y entiendo el pasaje, está mal, a lo sumo que lo entiendas bien, decir, Dios me reveló esto en este pasaje. No. Dios te iluminó para que entendieras la revelación. Esto es el contenido de la revelación. En los profetas de la antigüedad no había este contenido. El contenido era dado por medio oral, no por medio de Dios. Hoy nosotros no tenemos esa posibilidad. Si tú quieres escuchar a Dios hablar en voz alta, audible, lee la Biblia en voz alta.
Es la única forma. Predecir es una función muy importante y que se dio mucho en el Antiguo Testamento y también por Jesús. De predecir tenía que ver con las funciones del profeta, ¿sí? Ahora, vemos por ejemplo en Jesucristo la predicción de todo lo que él iba a vivir. Yo aquí tengo un pasaje de Mateo 16, 21. Fíjense, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba dando una profecía predictiva, algo que iba a pasar. Era una función del profeta. Jesucristo tenía esa función, tuvo esa función. Otra de las cosas importantes que el profeta tenía en aquellos tiempos, ¿no?, era la sanidad y los milagros. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, en la época de la iglesia primitiva, ¿no?, cuando estaba Jesucristo, en la época de la iglesia primitiva, los apóstoles tenían dones extraordinarios. ¿Por qué? Por dos funciones. Autentificaban, ¿sí?, el mensaje y autentificaba al mensajero que venía de parte de Dios. Hoy, como nosotros como cristianos, la palabra de Dios dice que no andamos por vista, sino por fe. Así que, como tenemos ya la revelación dada, nosotros no tenemos que andar buscando milagros ni sanidades para saber que Dios existe, para saber que alguien está hablando de parte de Dios. Dios dice en su palabra que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Así que el estilo profético del Señor Jesús era como los tuvieron los otros profetas: proclamar, predecir y sanidades y milagros. Amén. ¿Cómo se autentificaba un profeta? ¿No? La autentificación de Cristo como profeta. Fíjate, poder ver el cumplimiento de algunas de sus profecías y por los milagros que verificaban las personas en su tiempo, que era un profeta. Qué fácil en aquellos tiempos sería ver que esa persona que daba la profecía se cumplía y era verdaderamente un profeta. ¿Qué pasaba cuando un profeta decía algo y no se cumplía? Lo apedreaban. ¿Qué pasaría si hoy seguiríamos con ese mismo orden? Ahí ya no somos de la ley, ¿no? El diezmo sí, pero que me apedreen cuando digo las tonterías que digo, no. Entonces, autentificar, ¿no?, el mensaje, identificar la profecía, era algo que Cristo realmente lo hizo. Y una de esas pruebas que autentificó, ¿no?, a Cristo como profeta fue el cumplimiento detallado de todo lo que iba a acontecer con su vida hasta la muerte, ¿no? Como leemos ahí, lo detallado de que quién le traicionaría, que fue instigada por los líderes judíos, que moriría por crucifixión, 3 días resucitaría. O sea, estos datos fueron contundentes a la hora de autentificar el mensaje de Cristo como profeta. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al futuro, hacia Cristo, en lo que escribieron. Y los apóstoles del Nuevo Testamento miraban hacia atrás a Cristo e interpretaban su vida para beneficio de la iglesia. O sea, querido hermano, Cristo, ¿no?, tanto del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, los del Nuevo Testamento miraban hacia atrás y autentificaron la función profética de Jesucristo, ¿no?, para beneficio de la iglesia, ¿no? Fíjate que los del camino de Maús, ahí en Lucas 24, ¿recuerdan? Creo que lo tengo aquí escrito el pasaje para leerlo. El Señor Jesús les dijo, ¿cómo podía ser que ellos no entendieran, que eran torpes, duros de corazón, duros de servir? Porque ellos tenían que haber entendido claramente por las profecías dadas de lo que iba a pasar Jesucristo, todo lo que había acontecido con Él mismo. Ellos se tenían que haber dado cuenta. No tenían excusa, tenían que haberse, justamente cuando leían las Escrituras del Antiguo Testamento, darse cuenta que Cristo había cumplido todo relacionado a lo que Él era el Mesías.
¿no? Es algo realmente auténtico en la vida de Jesucristo, el cumplimiento de las profecías en cuanto a Él. Y las personas tenían que haberse dado cuenta de todo eso. Así que, queridos hermanos, Jesús no fue simplemente un mensajero de revelación de Dios, como lo fueron todos los otros profetas, sino que Él mismo era la fuente de revelación de Dios. Y ahora yo creo que en la próxima diapositiva quiero ir a un punto muy, muy bonito, ¿no? Que también podemos hablar del testimonio de Jesús. ¿Sí? No, lo iba a pasar, pero creo que es importante esto. Pensando en la definición de Jesús como profeta, ¿no? Es el que da testimonio. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Fíjate, léelo muy bien. Lo tengo aquí. Mira, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dice: los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, lo que Jesús habló. Por eso Jesús es profeta, porque Él habló de parte de Dios, dio el testimonio de parte de Dios. En 2 de Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, la única forma, querido hermano, de poder entender las escrituras es porque Jesucristo ha hablado, ha cumplido la función de profeta, ¿no? Así que la definición también se encuentra en Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, hermanos, lo que Jesucristo habló es el espíritu de la profecía. Por eso es que nosotros no podemos agregar nada a las escrituras, porque lo que Él habló es realmente el testimonio de Jesús. Cuando nosotros somos de decir que somos testigos de Jesucristo, estamos diciendo que queremos ser un testimonio, ¿pero de qué? De sus palabras. Cuando la iglesia fue diseñada en Hechos capítulo 1 que comenzó, dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice lo siguiente? Y me seréis testigos. Y daremos testimonio. ¿Testimonio de qué? De las palabras de la profecía. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. Él cumplió perfectamente la función de profeta. Ahora quiero darte unos detalles bonitos en cuanto a Cristo de ser un profeta. Fíjate, dice allí: ¿por qué es el mayor de todos los profetas? Primero dice: los profetas comunicaban el mensaje, pero Jesús es el mensaje. Él es la palabra, Juan 1:1. Los profetas eran siervos, pero él, aparte de ser un siervo, es hijo. Allí lo vemos en Hebreos 3:5. En la parábola de los labradores malvados, Mateo 21. Eran hombres los profetas, pero Cristo es Dios hombre. Y espero que haya quedado muy claro esta mañana que Jesucristo es Dios hombre. Él es el mayor de todos porque los hombres son a la imagen de Dios, pero Jesús es la imagen perfecta de Dios, como hemos visto, de la naturaleza misma, es el carácter mismo de Dios. Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Jesús es el mayor de todos los profetas porque es mayor que el más grande de los profetas, que fue Juan el Bautista. ¿Recuerdan lo que él dijo? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahí en Lucas 3:16. Es mayor en su autoridad. Todos los profetas dijeron: así dice el Señor, o vino palabra de Jehová a mí. Pero Jesús es el único que puede decir: mas yo os digo, de cierto os digo. Así que tenemos evidencias claramente de que Jesús es el mayor de todos los profetas. Y este estudio bíblico que le he puesto así, pero no lo vamos a entrar mucho, solamente algunas palabras importantes, ¿no?, que nos hablan de Jesucristo como profeta, y es en cuanto a la comisión anticipada, ¿no? Dios había hablado, ha hablado. ¿Recuerdan el pasaje? Vayamos al pasaje de Hebreos que lo hablamos esta mañana y lo volvamos a tener hoy día otra vez. Hay palabras claves ahí en ese pasaje y una de ellas es Dios habiendo hablado. Esta es una declaración irrefutable en cuanto a la inspiración del Antiguo Testamento.
Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por medio de los profetas, ¿no?, y de los padres, ahora al final, o en el último tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que primeramente, como comisión anticipada, Jesús, el espíritu de la profecía, el que guiaba de manera oral y de manera escritural a los profetas, que era Cristo, es una clara e irrefutable declaración en que el Antiguo Testamento es inspiración y testimonio de Jesucristo. Fíjate lo que dice ahí, contiene variedad de información, ¿no? Toda esta historia, la profecía, la ley, todo tuvo su origen en Dios. Dios tomó la iniciativa de revelarse hacia nosotros. Dice muchas veces, fíjate allí esa información, ¿no?, alrededor de 1500 años, y Dios utilizó a al menos 40 escritores o más. Dios dice también habló de diversas maneras, ¿no? A algunos le habló audiblemente, a otros a través de sueños, a otros por medio de visiones. Son las formas que Dios optó para hablar de parte de Dios, ¿no? Cristo mismo. Así que en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Y esto es muy importante porque literalmente ahí está diciendo, y ahora en el final. Ahora al final, ¿no? Y luego de la revelación del canon terminado, Dios ya nos da más revelaciones. Lo que habló Jesucristo, lo habló por medio de los profetas. El fundamento, ¿no?, de la iglesia está basada en los apóstoles y profetas, que fueron aún todavía inspirados por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. Como lo hemos sabido muchísimas veces de memoria, ¿no? Toda en la Escritura, no hay una parte. Hay algunos que creen que solamente es inspirado por Dios aquello que tiene que ver con la salvación del hombre, pero ahí dice, toda Escritura es inspirada por Dios. El origen es de Dios. Theopneustos, es exhalada por Dios. Así que, querido hermano, de manera que en la actualidad Dios ya no está hablando al hombre mediante sueños, visiones y profetas con nuevas revelaciones. Si tú llegas a conclusiones de la palabra de Dios muy profundas, no es que Dios te haya revelado algo nuevo, es que el Espíritu Santo te ha iluminado para entender más las Escrituras. Y cuando tú dices, wow, yo quiero saber lo que sabe ese hombre, tienes que pagar el precio de pasar horas con Dios para que el Espíritu Santo te ilumine más del contenido que es la revelación. Así que, querido hermano, no te dejes engañar por nuevas revelaciones. Hay una frase, no sé si la habrán escuchado, que dicen, si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. No sé por qué estamos tan empecinados a decir, voy a traer una palabra fresca para hoy. La palabra de Dios es agua, te refresca. Solamente estudiar lo que está escrito ya te alivia, te lava, te purifica. Te refresca el alma. No estamos llamados a traer nada nuevo, nada fresco. Hay que volver a las sendas antiguas. Somos el pueblo del libro. Recordemos eso siempre. Dice más adelante, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Hemos visto ya esta parte, ¿no?, que lo explicamos ahí en la humillación de Cristo. Él es la imagen de su sustancia. Y me encanta porque esta frase que puse al final, solamente cuando alguien termina algo puede sentarse. Jesucristo terminó la obra de redención, por eso ahora está sentado. Y una figura es que de todo esto ha sido terminado, ¿no? Está en el trono del Padre. Está allí sentado a la diestra de Dios, porque todo está terminado. Todo lo que vos y yo necesitábamos para poder llegar a obtener la salvación de nuestras almas fue dado por Jesucristo y otorgado por medio de su gracia, mediante la fe. Así que, querido hermano, Cristo, como profeta, ¿no?, cumplió ese propósito, ¿no? Él vino a hacer completa la revelación de Dios al hombre. No hay nada que se compare con Jesucristo. No hay nada que se compare con Jesucristo, querido hermano.
Son una frase que está allí puesta. Dice, no hubo jamás alguien como Él, no habrá nadie jamás como Él, por eso es el único, Él es superior a todo y a todos. Si usted es un hijo de Dios, agradezca por tener un Salvador tan excelso como Jesucristo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, hágalo lo antes posible. ¿Sabes por qué? Porque aunque usted no lo quiera, como dije en la otra exposición, un día estaremos delante de Él. Así que Dios se ha revelado. Y siempre termino en mis conferencias con este texto porque yo creo que no nos sirve de nada intentar solamente conocer la información de Dios y no creerla, no entenderla y no procurar presentarse a Dios aprobado, no por nuestros méritos, pero trazando bien la palabra de la verdad. Un mundo donde todas las cosas son relativas y van cambiando. Hoy el matrimonio es según lo que te parezca. Hoy el hombre y la mujer es según lo que te parezca. No cambiemos la verdad. La revelación de Dios está dada. Lo que Dios dice que es un matrimonio es lo que Dios dice que es un matrimonio. Hoy también está populando la idea de que la fornicación ya no existe, que la pareja de hecho es un matrimonio. Querido hermano, no te dejes engañar por las filosofías del mundo. Dios no ha cambiado su palabra. Cuando Jesús dijo lo del adulterio, Él dijo, bueno, el adulterio es también cuando tú te pienses o te imagines con la mujer de tu prójimo, ya adulterado. Cuando Él redefinió algo de la palabra de Dios, lo puso. Él redefinió el adulterio, por decirlo de una manera, y lo escribió. Dios no ha redefinido el matrimonio, ni el sexo, ni el hombre, ni la mujer, ni lo que es ser un buen padre, ni lo que es ser un buen hijo, ni lo que es predicar la palabra, ni lo que es el evangelio. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y Cristo es el profeta superior a todos. Nosotros solamente compartimos lo que Él nos ha dejado. Amén.